Auditar el poder nunca ha sido una tarea fácil, y más cuando se deben desmentir esas nuevas verdades concebidas para mantener viva la ilusión de que los políticos de siempre son diferentes y tienen la altura moral para afirmar: no hay ningún acto de corrupción en este gobierno. Aceptar esa supuesta verdad sin cuestionarla solo lo pueden hacer sus simpatizantes, que en algunos casos forman parte de la maquinaria burocrática estatal y deben defender lo que hacen sus líderes. Sin evidencia, no se puede confirmar una frase tan temeraria. Por tal razón, resulta contradictorio que cuando el CNA solicita información, las instituciones se niegan a que les cuenten las costillas, obstaculizan cualquier intento de obtener datos para verificar el buen manejo de los recursos de todos los hondureños. Hoy desmitificamos esa supuesta verdad y exponemos cómo se manejan nuestros recursos, las prioridades para los gobernantes y cómo se adulteran los procesos para mover millones de lempiras en un concepto distorsionado que solo levantan el ego y sirven para generar más polarización entre los hondureños. En esta denuncia se revela cómo la Secretaría de Planificación Estratégica entre 2022 y 2024 dispuso de más de 600 millones de lempiras para pauta publicitaria. Hasta contrató 2 empresas con vínculos en Venezuela para ayudarles a potencializar su estrategia de comunicación. La primera reacción puede ser que todo gobierno tiene la atribución de pagar por publicidad. Lo que se señala es el abuso de poder para obtener fondos de la partida de contingencia 449 y recursos de préstamos que no podían desviarse para otros fines. Para esta investigación fue necesario reunirme con el ministro Ricardo Salgado y solicitarle la información, porque hay una realidad innegable. Nos impiden el acceso a lo que debe de ser público. Hacer estos cuestionamientos inmediatamente nos convierte en enemigos, conspiradores y desestabilizadores. Sin embargo, no se puede alardear de ser libres de corrupción y cambiar de opinión cuando se pide revisar lo que se hace con el dinero público. Y aquí estamos, exigiendo que se avance en esta lucha, que la investigación del CNA escale más allá de una denuncia ciudadana, que el Ministerio Público ejerza su papel y actúe. No pedimos que se acuse sin fundamento, pedimos justicia. Si no se actúa ahora, seguirán engañándonos y creyendo que son transparentes, porque nadie se atreve a atacar el mito. La presente línea investigativa tiene como punto de análisis diferente normativa y además de ello la manera en cómo se ha buscado facilitar ciertos fondos para empresas de maletín o fachada. Es importante hacer alusión que vamos a iniciar con el PCM 05-2022, en el cual se crea la Secretaría de Planificación Estratégica. De igual manera, el PCM 23-2022 crea la Dirección General de Información y Prensa del Gobierno de la República, donde se establecen cuáles son los puntos que pueden realizar estas secretarías para poder llevar a cabo la contratación de los medios de comunicación, pauta publicitaria y propaganda. Además de ello, el decreto 001-2023 señala directamente cómo se avala hasta dicho año, en enero, que pueden hacer compras directas para temas de publicidad y propaganda. Específicamente, vamos a ver cuál es el comportamiento que se llevó a cabo en el tema del objeto del gasto 25.600. Para el año 2022, que no existía ningún decreto de emergencia, o mejor dicho, un decreto donde se señalara la facilidad para una compra directa, vemos que solamente se gastó un poco más de 1.800.000 lempiras. Para el año 2023, se elevó solo para este objeto del gasto más de 160 millones de lempiras. Y para noviembre del año 2024, podemos ver que fue más de 430 millones de lempiras. Es de interés que tengan claro estos puntos porque son los que vamos a desglosar. Dentro de la emisión del decreto ejecutivo 001-2023 sale que se pueden y facilitan la compra directa de pauta publicitaria y de publicidad y propaganda.
La Constitución de la República en su artículo 360 señala que todo contrato del Estado debe ser directamente por medio de los procesos de licitación, concurso, entre otros, y que se exceptúa que debe ser en el tema de emergencia o en el caso de que por su naturaleza señale que debe ser para persona específica o que solamente esa persona lo puede brindar. Dentro de este punto vemos que el fundamento de dicho decreto es el artículo 63, numeral 6 de la Ley de Contratación del Estado. Ese aspecto señala directamente que se debe ser en un tema de algo científico, técnico especializado, que no exista otro proveedor para realizarlo y que se lleve a cabo esta circunstancia en armonía con lo que establece la Constitución de la República. Dentro de los hallazgos podemos determinar que hay irregularidades en los procesos de contratación directa de la Secretaría de Planificación Estratégica. Eso lo vamos a dividir y vamos a señalar, en primer lugar, que existe una guía única de contrataciones directas emitida por la ONCAE de julio del año 2023, que señala los aspectos bajo los cuales se debe y se puede utilizar el artículo 63, numeral 3 de la Ley de Contratación del Estado. Y siempre señala que debe ser una persona capaz de realizar este punto, solo debe existir una para poder sustentar y debe estar dentro del expediente de la contratación. Para ver estos extremos pudimos denotar que no se cumplió ni la Ley de Contratación del Estado, el reglamento ni la guía de la ANCAE para las contrataciones directas. El 12 de julio del año 2024 hicimos un requerimiento de todas las contrataciones que ha realizado la Secretaría de Planificación Estratégica de enero del año 2023 a junio del año 2024. Para este punto vemos cómo lo dirigimos el oficio, pero además de ello vemos la respuesta que nos dan y con ello se puede establecer que hay una existencia de que es solamente un único proveedor el que brindó este punto. Y es que nos señalaron en la contestación que fueron más de 1,300 procesos de contratación que llevaron a cabo, dividido en más de 180 proveedores. Entonces, no existe la acreditación de que hay solamente un único proveedor para dicho punto de publicidad y propaganda. Vemos y denotamos este aspecto directamente para que determinar que no se identificó la necesidad real para la contratación directa ni programación dentro del plan de adquisiciones y compras del Estado para la Secretaría de Planificación Estratégica, dicho extremo, y por ende vemos que no lo tenían regulado, no lo tenían establecido, no siguieron el proceso, no acreditaron la existencia real y que la necesidad de que solamente había un único proveedor que brindaba dicho proceso. Vemos y denotamos que además de ello, a pesar de que el decreto 001-2023 señalaba directamente en el artículo 4 que tenían que publicar y transmitir la información de todas las contrataciones al Instituto de Acceso a la Información Pública, no fueron publicados ni en Onducompras, como lo establecen las disposiciones generales del presupuesto del año 2023 y el año 2024, y además de ello, no fueron publicados de manera tardía y gracias al requerimiento de información que realizó el CNA. Podemos ver en el portal de transparencia las fechas de cuando se subió y tienen fecha posterior al 20 de julio, cuando ya habíamos hecho el primer requerimiento nosotros como CNA de que nos brindaran toda esta información. Importante hacer alusión que toda la información plasmada en el portal de transparencia es lo mismo que nos remitieron a nosotros debidamente certificada. Es decir, no existe otra información que comprenda dicho aspecto. Como otro punto, no hay evidencia de nombramiento de la comisión evaluadora. Para cada proceso se estableció en la guía de la ONCAE que debía existir un nombramiento de la comisión evaluadora para determinar cuál era la empresa que se debía contratar o el particular. No existe evidencia que se llevó a cabo dicho proceso porque, como les reitero, se pidió la información debidamente certificada y no venía dentro de la misma, señalándonos que nos habían compartido la totalidad de la información con la que contaban. De igual forma, no existe evidencia ni de cotizaciones, órdenes de compra, ni contratos. Este aspecto es interesante porque dentro del portal de transparencia ellos subieron un Excel determinado para las adquisiciones de conformidad a los proveedores del año 2023 y vemos que ni siquiera señalan un número de contrato. Esto para el año 2023. Para el año 2024, posterior al requerimiento de información que hicimos nosotros, es decir, de julio en adelante, ya vemos que colocan un número de contrato específico para ello. Pero no lo compartieron, no lo publicaron en el mismo portal de transparencia, por lo cual no podemos dar fe de la existencia de los mismos. En la página de Onducompras tampoco se vio reflejado ningún proceso que tenga que ver con el tema de publicidad y propaganda, que es el objeto del gasto 25.600, que es objeto de la investigación presente. Y por último, no vimos la existencia de evidencia de recepción de los servicios brindados.
Es decir, ¿qué fue lo que se brindó por parte de estas supuestas contrataciones? Vemos la certificación de las copias de la información que nos mandaron, solo nos adjuntan F01 y recibos de pago, no como lo establece tanto la guía de la ONCAE para las contrataciones directas y también la ley de contratación del Estado, la Constitución de la República y el reglamento de la ley de contratación del Estado. Pero además de ello, analizamos directamente toda la ejecución presupuestaria del año 2023 y 2024 para el objeto del gasto 25.600. Y es aquí donde pudimos identificar lo siguiente. En primer lugar, para el año 2023 vemos una fuente de financiamiento externo. ¿Esto qué quiere decir? Que 85 millones que fueron trasladados a la Secretaría de Planificación Estratégica provienen de un préstamo que tiene su finalidad clara y concreta para qué puede ser utilizado, y además de ello solo pensemos en la administración de los fondos. Utilizar un préstamo para pagar publicidad y propaganda, cuando tenemos necesidades reales dentro del territorio nacional por las cuales se puede utilizar. Pero es importante ver que no interesa tanto cómo se coloca dentro de las disposiciones generales del presupuesto, cuánto se va a destinar para cada una de las secretarías, en virtud de que para dicho año solo tenían presupuestado 62 millones de lempiras. Pero después, como tiene la atribución la Secretaría de Finanzas, se señaló una modificación y al final terminó ejecutando más de 162 millones de lempiras, es decir, 99 millones de lempiras mayor a lo que tenía presupuestado al inicio de conformidad a lo que el Congreso Nacional de la República había aprobado. Tema que se tiene que regular en virtud de que no interesa cuánto se adjunte, sino que después pueden hacer las modificaciones que estimen pertinentes, quitando de otras instituciones, como lo vamos a ver más adelante. Además de ello, pudimos ver en comparativo de lo total ejecutado, que son más de 162 millones de lempiras, con las transacciones que tienen algún tipo de respaldo, porque fue lo que nos mandaron a nosotros como CNA. La misma solo haciendo unas 149 millones de lempiras. Eso quiere decir que hay 12 millones de lempiras que ni siquiera contamos con cuál fue el recibo de pago o cualquier otro documento que acredite que por lo menos hay una contratación de cierta persona. De igual forma, analizando las disposiciones generales del presupuesto para el año 2023 y de conformidad a todo lo que hemos mencionado con anterioridad, la Secretaría de Planificación Estratégica tuvo que haber realizado 73 licitaciones privadas de conformidad a la ley y 30 licitaciones públicas por los rangos de los montos que se llevaron a cabo, es decir, 103 procesos de licitación solo para el año 2023, y ellos mismos nos contestaron que no habían llevado a cabo ninguna licitación, como lo pueden ver en el documento, en la constancia que nos emitieron a nosotros como CNA. De igual forma, podemos señalar que el financiamiento con fondos provenientes del préstamo 2297. Esto es de suma importancia en virtud de que cuando analizamos directamente cuál había sido el objeto del gasto, vemos que era con un crédito externo del BCIE, es decir, un préstamo que había sido brindado por parte del BCIE, que fue redestinado los fondos para el tema de publicidad y propaganda que fueran pagados por parte de la Secretaría de Planificación Estratégica. Vemos que el monto asciende a más de 85 millones de lempiras, pero lo interesante acá es ver cuál fue el trastoque que llevaron a cabo. Como requerimiento de información, en octubre del año 2024, la Secretaría de Finanzas nos contestó cuando le hicimos el requerimiento de cuáles habían sido todos los préstamos que había obtenido con el BCIE, el Estado, del periodo del 2022 a la fecha, y nos señalaron que únicamente habían dos. Vean qué interesante, nos señalaron que únicamente habían dos y el tema era para carreteras. Con el rastreo de la información y el análisis de las diligencias investigativas, pudimos determinar que no provenían de dichos fondos. Entonces, después de una reiterada requerimientos de información que hacíamos a la Secretaría de Finanzas, nos contestan directamente que sí, efectivamente, después de una búsqueda exhaustiva, hasta el 6 de enero del presente año, nos remitieron que existe el préstamo 2297, que señala directamente para qué está establecido y que el mismo sí había sido utilizado para otros tipos de fondos. Entonces, aquí podemos denotar que el mismo era un programa temporal de apoyo ante la crisis de los combustibles de Honduras. La realidad del territorio nacional, vemos cómo el subsidio que se da es de los 10 lempiras por el tema de la gasolina, provienen del préstamo. Pero dentro del préstamo se establecen diferentes cláusulas. Vamos a ver cuáles son los artículos que establecen directamente el préstamo 2297. Vean qué interesante, es para el apoyo ante la crisis de los combustibles, pero dentro del mismo, en el artículo 2 señala que en qué consiste el programa, y es para eso, únicamente para el tema de la crisis de combustible. Dentro de la cápite 2.02
podemos ver que el destino de los fondos tiene que ser única y exclusivamente para ello. Además de esto, vemos que está el artículo 9, el artículo 14, que señalan que debe seguirse un proceso que sea autorizado por el BCIE para poder llevar a cabo algún movimiento sobre este aspecto. Pero quiero que quede claro que dentro del contrato de préstamo solamente puede ser utilizado para dicho apoyo referente al tema del combustible. A pesar de ello, se sigue un trámite al momento que la Secretaría de Planificación Estratégica solicita fondos para el tema de pago de publicidad y propaganda, donde se lleva la descripción directa de cada uno de ellos y hacen un análisis a lo interno de la Secretaría de Finanzas que pueden hacer modificaciones de la utilización de los fondos del préstamo 2297, pero que el mismo queda a discreción y toma de decisión de la máxima autoridad. Dichos fundamentos carecen de total legalidad. No hay una realidad jurídica que pueda amparar dicho aspecto porque, como lo vamos a ver de manera posterior, no existe ninguna justificación ni notificación del banco del BCIE para brindar esta autorización, tal como lo establece el mismo contrato de préstamo. Con base en ello, vemos que la máxima autoridad de dicho periodo era la abogada Rixi Moncada. Y con base en ello, vemos cómo toma la decisión de hacer el aumento a instituciones de la Secretaría de Planificación Estratégica, 97 millones de lempiras, de los 97, más de 85 millones de lempiras fueron utilizados y se cambió el destino y la aplicación oficial que tenía dicho préstamo para el pago de publicidad y propaganda. Con base en ello vemos cómo fue afectado y es que la disminución vino directa de la deuda pública y además de esto del préstamo 2297 que, como les dije, no podía ser utilizado para nada más que para lo que estaba establecido. Ese fue el fundamento y podemos denotar cómo fue la aplicación oficial diferente que se brindó por parte de la Secretaría de Finanzas. En ese momento la abogada Rixi Moncada, que se encontraba establecida, lo autorizó como máxima autoridad y la misma CEFIN no nos quiso compartir la resolución donde se emitía dicho aspecto. Vemos como otro hallazgo irregularidades encontradas, pero ya en la ejecución presupuestaria del año 2024. Aquí podemos ver que de enero a noviembre del año 2024, que es lo que estaba publicado hasta el momento del informe, son más de 438 millones de lempiras que se han utilizado para este aspecto. Dentro de esta circunstancia, vemos que al igual que en el año 2023, el respaldo que tenían solamente llevaba a cabo 137 millones de lempiras cuando ya han ejecutado más de 300 millones de lempiras. Por eso hace una diferencia que no tienen ningún tipo de respaldo de más de 177 millones de lempiras. Los procesos de licitación que se tuvieron que llevar a cabo debieron ser 55 licitaciones privadas y 32 licitaciones públicas, es decir, 87 procesos de licitación de conformidad a las disposiciones generales del presupuesto del año 2024. Tenemos la misma constancia, nos señalan que del año 2023 y 2024 no se llevó a cabo ningún tipo de proceso de licitación. Como otro hallazgo vemos que dentro de la utilización de los fondos para el año 2024 fueron fondos provenientes del Banco Central de Honduras para compra de publicidad y propaganda. Vemos y podemos rastrear que eran donaciones internas que provenían del Banco Central de Honduras, más de 200 millones de lempiras que fueron destinados para publicidad y propaganda. Podemos ver directamente que ese fin, al momento que hacemos los requerimientos, busca y señala la justificación de que el Banco Central, escuchen esto, puede utilizar en los fondos que le queden como excedentes en lo que estimen pertinente. Lo reprochable es que destinaron más de 200 millones de lempiras para el tema de pago de publicidad y propaganda, cuando en los hospitales no existen los medicamentos, cuando hay necesidades de salud, de educación, seguridad y cualquier otro aspecto donde tenemos un instituto de acceso a información pública que solo tiene poco más de 30 millones de lempiras de presupuesto. Pero no, el excedente del Banco Central lo utilizaron para mandarlo a la Secretaría de Planificación Estratégica, utilizar más de 200 millones para el pago de publicidad y propaganda de empresas de maletín y fachada, como lo vamos a ver un poco más adelante. Vemos que, como otro hallazgo, tenemos la utilización de fondos de la partida confidencial, más conocida como la de contingencia, como la institución 449. Aquí es sumamente importante señalar que se identificaron dos resoluciones donde la resolución 90-2024, el ministro que se encontraba en dicho momento era el señor Marlon Ochoa, él mismo aprueba a que de la partida de contingencia se trasladen más de 39 millones de lempiras para el pago de publicidad y propaganda. Y el licenciado Cristian Duarte emite la resolución 321-2024,
donde más de 11 millones de lempiras destinados para contingencia, como ustedes mismos pueden verlo, los trasladan para el pago de pauta de publicidad y propaganda. Vemos cómo el artículo 40 de la Ley Orgánica del Presupuesto ya establece algo que es sumamente interesante, y es que debe tener una asignación de contingencias, ya sea manejados por la CEFIN, de los fondos totales del presupuesto de la República, y los mismos solo pueden cubrir aquellos compromisos derivados de 4 circunstancias. En primer lugar, contrapartes de convenios de préstamo, nada que ver con publicidad y propaganda. Después, obligaciones por el otorgamiento de avales, nada que ver con publicidad y propaganda. La aplicación de leyes en proceso de formación durante el periodo de aprobación del presupuesto, nada que ver nuevamente con publicidad y propaganda. Y necesidades inmediatas, urgentes o imprevistas provocadas por desastres naturales, conmociones internas o calamidad pública. Quiere decir que en el año 2024 utilizaron casi 50 millones de lempiras que no podían destinar para algo distinto, que no fuera una contingencia real, para pagar publicidad y propaganda, aplicando de manera distinta la finalidad para que los fondos están. Con base en ello podemos denotar que a pesar de que existieron las contingencias del año pasado, en el año 2024, diferentes problemas por las tormentas tropicales, destinaron más de 50 millones de lempiras para el pago de publicidad y propaganda. Esas son las prioridades, temas donde estaba prohibido totalmente utilizarlo para algo distinto. De igual forma, pudimos determinar irregularidades cometidas por las autoridades de la Secretaría de Planificación Estratégica al momento del requerimiento de información realizado por el CNA. Y es que dentro de la información que nosotros requerimos a la Secretaría de Planificación Estratégica, ellos nos señalaron que para el año 2024 no habían hecho ningún tipo de modificación presupuestaria, solamente 2, una de febrero y otra de abril de dicho año. Sin embargo, como pudieron ver, las resoluciones que mencionamos con anterioridad, hubo una modificación en el mes de mayo por más de 71 millones de lempiras, por lo cual la Secretaría de Planificación Estratégica nos contestó que ellos ya habían brindado toda la información completa y que no había nada más que dar, pero con ello se puede ver que no quisieron darnos la totalidad de la información, a pesar de que el artículo 3 de la ley del CNA los obliga a brindarnos este tipo de información pública. Como otro hallazgo, tenemos las irregularidades identificadas en los proveedores contratados para servicios de publicidad y propaganda. Dentro de una de ellas tenemos empresas extranjeras, empresas con vínculos venezolanos. Vamos a ver la Nueva Televisión del Sur. En primer lugar, la misma fue constituida dentro del territorio nacional, para que puedan ver y tener en acotación esta fecha, el 18 de julio del año 2023. Después la inscripción se dio y ya contamos con ella y pudimos verla, pero en julio del año 2023 fue cuando se constituyó dentro del territorio nacional. La empresa va a tener como primer representante, y estuvo hasta junio del año 2024, al señor Héctor Joseph Matamoros Oyuela, persona de interés en la presente investigación en virtud de que es un funcionario público. Vemos que un funcionario público del actual gobierno, él mismo estaba como consultor desde el año 2022, como lo vamos a poder ver con anterioridad, y actualmente trabaja en relaciones exteriores. Vemos directamente que los pagos se emitieron al señor Héctor Joseph Matamoros Oyuela bajo el RTN personal de él. Es decir, se le pagó al mismo dicho pago para que se llevaran a cabo esto, publicidad y propaganda, supuestamente, y fue directamente a él. Con base en esto, se emitió una factura el 13 de octubre del año 2023, pero dentro de la descripción podemos ver que era por servicios supuestamente brindados en junio del año 2023, cuando fue constituida dentro del territorio nacional, hasta en julio de dicho año. Los pagos fueron realizados al funcionario público, como podemos ver, tiene un acuerdo y trabaja en relaciones exteriores. Esto vemos el modus operandi. Dentro de las indagaciones vimos que el mismo domicilio fiscal de la empresa es el del particular del dicho funcionario. Un tema directamente vinculado a empresas de maletín o fachada. Con base en ello vemos que la totalidad de los montos que se pagó fue por más de 2.900.000 lempiras. Esta circunstancia queda debidamente establecida en que el hecho que un funcionario público con el mismo domicilio que tenga el fiscal directamente de la empresa que supuestamente representa, los pagos se realizaron mediante su RTN y vemos que fue directamente a él y no en nombre de la empresa. Con esto podemos ver la segunda empresa, que es consultora Iskra Global SDRL, que fue constituida y manifiestan que es una sociedad unipersonal.
del señor Jorge Luis Ladera, que es representante dentro del territorio nacional. La misma fue inscrita y se constituyó el 19 de enero del año 2024. Vean qué interesante que la constancia de inscripción en los proveedores del Estado la obtiene hasta el 2 de febrero del año 2024. Pero esto viene a que ya emitió y realizó funciones para el mismo 13 de febrero del año 2024. Ya se le habían pagado más de 2.900.000 lempiras. Como podemos ver, el tema es por supuesta asesoría. La Secretaría de Planificación Estratégica no nos mandó ningún expediente, no nos señaló cuál era la asesoría, no nos señaló por qué era únicamente que puede contratarlo a él, todo lo que vimos con anterioridad. Y además de ello, vemos que el mismo domicilio de él particular es el de la supuesta empresa que tiene constituida. Vemos directamente que la cantidad de los pagos por supuesta asesoría asciende a más de 7 millones de lempiras de lo que se ha pagado de publicidad y propaganda por tema de la Secretaría de Planificación Estratégica. Vemos cómo él mismo fue un funcionario público en Venezuela del año 2015. Aquí podemos ver un acuerdo donde él era titular de una institución gubernamental de Venezuela. Todos estos aspectos conllevaron a que, al no tener un expediente y no remitirlo de cuál fuera su supuesta asesoría, se llevara a cabo dicho aspecto como una empresa de maletino fachada. Podemos ver que además de esto, pudimos ver dentro de las erogaciones de fondos que había apariencia de una planilla de salarios, como de sueldos que se estaban pagando a cada uno de los comerciantes individuales, que por supuesto tema de publicidad y propaganda. Ven la constancia que es por tema de 23.000 lempiras en cada uno de los proveedores, se pagan doble en diciembre como que fuera que se está brindando un aguinaldo, y eso fue de los indicios que pudimos encontrar directamente con estos proveedores. Y además de ello, logramos identificar más de 60 comerciantes individuales que los mismos fueron de reciente creación, fueron recientemente constituidos, no tienen ningún vínculo y el domicilio de ellos es el mismo de la supuesta empresa, y la erogación de dinero que se brindó a cada uno de ellos se regularon ante la autoridad tributaria correspondiente hasta el año 2022 y 2023, y con base en esto podemos decir que se ha identificado 42 proveedores directamente individualizados por parte del CNA que son empresas de maletino fachada. Además de ello, todos los indicios conllevan a que tienen el mismo domicilio fiscal, son de reciente creación, formalización ante la autoridad tributaria hasta el año 2023, emisión de facturas correlativas, quiere decir que la 001 era la Secretaría de Planificación Estratégica y así sucesivamente, ser como el único proveedor. Y además de ello, la página web no es formal, de los que sí tienen, hay otros que no tienen, o es de reciente creación. Es por ello que el día de hoy el CNA interpuso denuncia ante el Ministerio Público en contra del señor Ricardo Arturo Salgado Bonilla, María Eugenia Maradiaga, Rosy Jacqueline Díaz, por suponerlos responsables del delito de violación de los deberes de los funcionarios y el delito de fraude. El delito de fraude contra los comerciantes individuales y empresas mercantiles, que son empresas de maletín y fachada de conformidad a las indagaciones, y además de ello contra la señora Rixi Moncada, Marlon David Ochoa y Cristian David Duarte por malversación de caudales públicos por aplicación oficial diferente. A continuación, damos inicio al tiempo de preguntas y respuestas. Abogado, podemos decir entonces de que se sustrajo fondos de diferentes instituciones para una finalidad y se utilizó para otra. Y sobre estas empresas de origen venezolano, ¿qué tipo de funciones realizaban también? Sí, vean qué interesante. En primer lugar, dentro de toda la línea investigativa vimos que se utilizaron fondos provenientes del préstamo 2297, que era para el tema del subsidio del combustible. Con base en ello, podemos denotar que al no estar autorizado por el BCIE y los mismos artículos que establecen dicho préstamo, señalan la prohibición de utilizarlo para algo distinto que sea dicho aspecto, se destinaron más de 85 millones de lempiras para ser utilizados en el pago de publicidad y propaganda. Además de ello, vimos la partida de contingencia, donde sustrajeron fondos que solamente estaban para contingencia, conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Vemos que se utilizaron para el pago de publicidad y propaganda cuando no tenían autorización para realizarlo de esa forma, dándole una aplicación oficial diferente. Más de 50 millones de lempiras por parte de la CEFIN. Con base en esto, vemos que de estos fondos, además de todo lo demás que la Secretaría de Planificación Estratégica pagó, se realizaron
pagos en temas de publicidad y propaganda donde no hay información de respaldo, no se siguieron los procesos, no se publica la misma, las contrataciones no se llevaron a cabo de la misma forma y además de ello donde logramos ubicar que existían empresas de maletín o fachada que han sido beneficiados, supuestos apariencia de que se están pagando sueldos por la cantidad de 23,000 lempiras, disfrazándolos como que es un servicio de publicidad y propaganda, pero que no tienen el soporte documental donde nos mandaron la información debidamente certificada, tanto a la Secretaría de Finanzas como a la Secretaría de Planificación Estratégica, y con base en ellos, como vemos, las omisiones realizadas por los funcionarios, la confabulación o cómo se coludieron directamente con las empresas de fachada y maletín para poder sustraer fondos del erario público para pagar supuesta publicidad y propaganda que no existe evidencia que se llevara a cabo dicho aspecto. También consultarle qué porcentaje fue aumentando la erogación de este dinero por publicidad cada uno de los años desde que inició este gobierno. Vea que es interesante. En el año 2022, cuando fue creada la Secretaría de Planificación Estratégica, solo tenían alrededor de casi 2 millones de lempiras. Fue lo que se gastó para temas de publicidad y propaganda. Para esta fecha no existía un decreto, el 001-2023, que autorizaba las contrataciones directas para el tema de publicidad y propaganda, amparándose en lo que establece el artículo 63, numeral 6, pero que en realidad reúne requisitos y debe estar en armonía con lo establecido en el artículo 360 de la Constitución de la República y también la Guía Única de Contrataciones Directas emitida por parte de la ONCAE. Con base en ello vemos que se disparan los montos para el año 2023. Tenemos que se elevó a más de 160 millones de lempiras, a pesar de que para dicho momento solo estaban presupuestados, aprobados por parte del Congreso Nacional, 62 millones de lempiras. Pero como lo mencionamos con anterioridad, al no existir una regulación y permitir que se hagan estos cambios, en realidad no interesa cuánto se brinde a la Secretaría para el tema de publicidad y propaganda, porque después hacen los cambios en el camino. Y para el año 2024, de enero a noviembre, son más de 430 millones de lempiras. Si nos reitera, estamos, ¿a quiénes acusó ante el Ministerio Público y bajo qué delito? Sí, se presentó denuncia contra el señor Ricardo Arturo Salgado Bonilla, María Eugenia Maradiaga, Rosy Jacqueline Díaz, por suponerlos responsables de los delitos de violación de los derechos de los funcionarios y fraude, contra los diferentes comerciantes individuales o empresas de maletín y fachada, y además de ello, por suponerlos responsables de malversación de caudales públicos por aplicación oficial diferente a la señora Rixi Moncada, Marlon Ochoa y Cristian Duarte, ante el Ministerio Público, ante el UFERCO. El día de hoy se presentó la denuncia. Buenos días, aquí estoy, abogado Carlos Luis Urbina. ¿A cuántos corresponde la lista de estas planillas fantasmas que tienen identificadas usted? Porque solo mencionó la lista que habían observado, pero no dijo cuántos están exactamente, que aperturaron desde el año 2023, como lo dijo usted. Sí, es interesante. Nosotros colocamos un ejemplo de 3 proveedores supuestamente que estaban brindando un tema de publicidad y propaganda, pero que los pagos son constantes mes a mes de 23,000 lempiras, y además de ello se hacen pagos dobles en el mes de diciembre, es decir, como un tipo de aguinaldo. Pero con base en esto logramos individualizar que de los 180 proveedores que se brindaron por parte de la Secretaría de Planificación Estratégica, 66 no tienen ningún tipo de soporte alguno dentro del territorio nacional, y todo indica que son empresas de maletín o fachada. Logramos individualizar 42 específicamente, porque las demás ni siquiera pudimos dar con ellas. En cambio, las 42 sí las individualizamos, son de reciente creación, alrededor de 10 de las mismas, donde se regularon ante la autoridad tributaria empresas que supuestamente eran del año 2006 al 2009 hasta el año 2023, a pesar de que la regulación tributaria está desde el año 2015 vigente para el régimen de facturación. Con base en estos puntos es que todo lleva a indicar que fueron creadas para ser favorecidas por parte del pago de fondos de publicidad y propaganda. Abogado, ¿qué tiene que ver este informe de hoy y este recurso que ustedes han presentado ante el Ministerio Público con unas planillas que aparecieron públicamente de publicidad? ¿Están relacionados? Ninguno. Dentro de la investigación, para tenerlo en acotación, como pudieron ver, lleva meses investigándose por parte del CNA. Cuando se hace uno de estos señalamientos, se presenta una teoría del caso sólida, tenemos los medios probatorios
todo lo adjuntamos ante el Ministerio Público. Entonces, nosotros no nos valemos de otros informes ni nada por el estilo, vemos nuestra propia información, recordar que nosotros pedimos certificada la información, entonces lo que nos manda la Secretaría de Planificación Estratégica, lo que nos mandó CEFIN, todo está debidamente certificado, lo presentamos ante el Ministerio Público, pudimos denotar incongruencias entre lo que nos mandaban con lo que nosotros ya habíamos investigado, porque obviamente damos los requerimientos de manera posterior cuando nosotros ya tenemos un contexto de cómo se está dando, y cuando tenemos la denuncia clara, presentamos ante el Ministerio Público con todo el soporte documental. Estamos hablando de que el total es más de 600 millones de lempiras. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa.